Capítulo 1. Al descubrir aquellos dos hombres, la sorpresa de los cuatro terrestres no pudo ser mayor. Su primer pensamiento fue suponer que otra potencia de la Tierra había enviado una astronave de exploración. Abrieron, claro está, mucho los ojos, como puede abrirlos quien presencia el más insólito fenómeno. Después se dedicaron a escudriñarlos con interés casi científico. Ninguno de los cuatro hombres que acababan de efectuar el aterrizaje violento en el primer planeta del sistema tenía noticias de la existencia de seres vivos en Mercurio. Es más, dada la proximidad de Mercurio al Sol, unos 58 millones de kilómetros, 0,389 UA, la temperatura de aquel mundo ardiente pasaba de los 140 grados centígrados sobre cero, y ningún astrofísico habría osado imaginar siquiera la posibilidad de vida orgánica allí. Pero las dos figuras caminaban por la amarilla hendidura y no eran fruto de ningún espejismo. Eran seres vivos y, aparentemente, su forma análoga a los humanos de la Tierra. «Grund, ve a buscarme los prismáticos», dijo uno de los terrestres dirigiéndose al que miraba a los extraños seres formando visera con su mano enguantada sobre el cristal de su casco escafandra. Grund, un sujeto de semblante juvenil, dio media vuelta y corrió hacia el brillante cohete espacial, cuyo cono de proa había quedado algo deteriorado a causa del impacto contra la ladera del cráter. Desapareció por la abierta escotilla y surgió casi al instante llevando dos objetos en las manos: los prismáticos pedidos y un rifle de largo alcance provisto de punto de mira telescópico, único anteojo que había encontrado más al alcance de la mano, para poder observar también con él a los extraños seres. Vassar, el jefe de la expedición terrestre, tomó los prismáticos que le tendía Grund y se concentró en su examen. Grund, por su parte, apuntó con el rifle, acto que hizo abalanzarse a un tercer personaje llamado Gilbert, haciéndole bajar el arma. «¿Qué ibas a hacer, loco?», gritó al mismo tiempo. «Déjame», protestó Grund. «No pensaba disparar, solo mirar por el punto telescópico». «Dame esa arma, no me fío un pelo de ti». De un tirón arrebató Gilbert el rifle al más joven de la expedición, tendiéndose en el suelo, junto a Vassar, y poniéndose a mirar él. Los dos hombres, objeto de la curiosidad de la expedición terrestre, parecían dirigirse a un punto determinado. No obstante, andaban con precaución, porque el suelo era blando, inclinado y resbaladizo. De cuando en cuando el de la izquierda se volvía a su compañero y parecía decirle algo, pues movía las manos de un modo raro. Lo más insólito eran sus ropas, especie de clámides o capas amplias, y las capuchas que cubrían sus cabezas. Vassar, con los prismáticos de gran alcance, examinó meticulosamente a los dos hombres y captó algunos detalles que le llenaron de perplejidad y le hicieron fruncir el ceño. Por ejemplo, el color de las prendas de vestir, la forma, dos objetos cuadrados y negros que llevaban a la espalda y el caminar torpe e inseguro. «Apuesto que son rusos que tienen una base por alguno de estos contornos», sugirió Gilbert volviéndose hacia Vassar. Pero se detuvo porque éste ni se molestó en contestar. Precisamente en aquel instante los extraños individuos se habían detenido. Ante ellos había un declive, que con la distancia parecía arenoso y donde la hendidura se bifurcaba en dos brazos, uno, que parecía conducir a la meseta azulada y abrasada por el sol, y el otro se perdía tras el declive. Vio Vassar cómo uno de ellos se agachaba y cogía algo del suelo, examinándolo después en la palma de la mano. Luego emprendieron otra vez el camino, tras haber cambiado algunas palabras según los gestos de sus manos, y terminaron por desaparecer en el paso de la hendidura que daba la vuelta al declive. Vassar se incorporó al instante y Gilbert le imitó. El jefe de la expedición miró a los tres hombres que le rodeaban y pareció pensar en lo que iba a decirles. «Habéis visto igual que yo a esos individuos», empezó a decir. «Y no sé qué pensar. Terrestres no pueden ser porque... Bueno, hay muchas razones. Por otra parte, son iguales a nosotros en todo menos en el atuendo. Al parecer no llevan escafandras de vacío ni trajes aislantes. Además parecen estar efectuando alguna inspección. ¿Qué podemos hacer?». El cuarto personaje, un joven llamado Adioran Sauno,
brasileño y de filiación filósofo de la reciente filosofía que repudiaba todo el antecedente histórico secular, desde Aristóteles hasta Gana Barum, el preclaro historiador indio, no hizo más movimiento que encogerse de hombros. Las palabras de Basser no le habían gustado nunca como palabras. Los hechos de Basser tampoco le habían gustado jamás como hechos, y Basser personalmente era un estulto, un pedante y un cretino. Sauno ya había dicho a Basser en cierta ocasión lo que pensaba de él. Pues bien, Adioran Sauno habría descendido por la torrentera de lava estratificada y habría corrido en pos de los extraños seres, pero en Marte fue advertido severamente por el comandante de la colonia de adaptación y experimentación, que debía obedecer en todo y por todo a Basser, regla esta imprescindible en los vuelos de exploración al espacio, para conservar la disciplina, el orden, etcétera, etcétera. Palabras textuales de Agar, el precitado comandante. Y por una vez, quizá la única desde que la expedición salió de Marte, pronto iba a cumplirse un año, Basser decidió hacer lo que habría hecho a Adioran. Dos de nosotros irán a ver quiénes son esos hombres, la clásica expresión impersonal de Basser, y vosotros dos, Gilbert y Grund, quedaréis vigilando la nave y a la escucha de mis instrucciones. Curioso circunloquio digno de la moderna escuela de retórica. Lo peor era que Basser solía hablar así muy a menudo. Está bien, dijo simplemente Gilbert. Vamos. Preguntó Adioran. Negó con la cabeza, sacudiendo el casco en ambos sentidos, cuando Gilbert le ofreció el rifle. No, gracias, Gilbert. Soy muy impulsivo y quiero evitar la tentación de matar a un aborigen. ¿Aborigen? Yo diría mejor orientales de la tierra, Sauno. El aludido frunció los labios y se encogió de hombros otra vez. Después repuso. Ya lo veremos. Vamos, Basser. El jefe de la expedición terrestre no habría reconocido jamás delante de Adioran que andaba desorientado. Al perder las huellas de las pisadas en la arena, a causa del nuevo suelo de roca cristalizada, se arrepintió de haber elegido la compañía del neofilósofo, como solía llamar a Sauno, y caminando algo adelantado de su compañero, creía presentir la sonrisa malévola e irónica del brasileño. Mas cuando se volvió no vio sonreír a Adioran. Este, por el contrario, estaba más grave que de costumbre y miraba en derredor con ojos penetrantes. El sudor hacía brillar su frente, que dentro de la escafandra parecía la frente de un minero, negra y brillante. Hacía rato que habían partido del lugar donde estaba la nave espacial. Al principio el camino fue fácil. Descender la torrentera, penetrar en la hendidura, seguir los pasos marcados en el suelo blando hasta el declive arenoso, torcer a la izquierda, bajar la suave pendiente, tropezar con el muro de piedra, torcer hacia el único paso viable, penetrar en el terreno de sílice estratificado y perderse. Todo fue seguido. Pero Basser siguió caminando hacia adelante. Se volvió varias veces, pero la colina donde habían quedado Gilbert y Grund no se veía por ninguna parte, como tampoco a los dos extraños individuos que iban siguiendo. Y como no quería reconocer que andaba desorientado, desistió de emplear el radioemisor para guiarse por las palabras de Gilbert, puesto que Adioran Sauno también podía oírle. Allá sobre ellos, el enorme disco del sol, solo visible parte de su fantástico hemisferio norte, les enviaba constantemente oblicuos pero abrasadores rayos, que parecían atravesar sus ropas aislantes. Basser había ordenado utilizar parte del oxígeno sobrante, mezclado con el inservible anhídrido carbónico, para congelarlo y hacerlo correr por los conductos de refrigeración, al objeto de hacer más soportable aquella temperatura. Gilbert consiguió modificar la corriente de aire dentro de la escafandra de vacío, pero el calor seguía siendo para los exploradores del orden de 40 a 50 grados centígrados dentro del traje. Y sin embargo debieron tomar este camino, exclamó Basser al fin. Lástima que nuestras voces queden reducidas a los transmisores, de lo contrario me pondría a gritar. Esta atmósfera tan ardiente apenas propagaría el sonido, añadió Basser. Según el análisis, estamos sumergidos en hidrógeno simple. Mira. El grito de Adioran sobresaltó a su compañero. Y siguiendo la dirección del brazo indicador,
Basser pudo ver la figura de un hombre recortada contra el horizonte y proyectada sobre el incandescente hemisferio del sol. Al parecer, era uno de los individuos que andaban siguiendo. Durante unos momentos el hombre quedó rígido mirándoles, pero luego se agachó precipitadamente. Basser y Adioran echaron a correr al mismo instante hacia allí, aunque a los pocos pasos se detuvieron al ver aparecer a una segunda figura, surgiendo de un agujero del suelo. Desde el ángulo impersonal de cualquier sujeto que hubiese podido presenciar el encuentro de los cuatro personajes, el espectáculo habría sido, más que impresionante, fantástico o prodigioso. Fueron 2 minutos largos, durante los cuales 4 pares de ojos estuvieron fijos escudriñando las inmóviles figuras de uno y otro bando, minutos que podrían haberse eternizado, porque la sorpresa era recíproca. Adioran reaccionó primero y echó a andar hacia los extraños hombres. «¿Esperas a uno?», gritó Basser. También los otros dos, como de común acuerdo, dieron varios pasos hacia los terrestres. Y como Adioran no obedeció a su jefe, éste se vio obligado a ponerse a su altura, caminando adelante, atraídos ambos por el imán de la inesperada aparición. «Háblales en el idioma que quieras, Basser», dijo Adioran, «pero no te contestarán. Y si lo hacen, no los entenderemos. Esta gente no es de la Tierra». Basser no hizo caso. Estaban ahora a menos de 3 metros de distancia. Entonces se detuvieron todos. Adioran vio 2 rostros cubiertos de espesa y negra barba, 2 pares de ojos muy abiertos y relucientes, una nariz regular, algo roma y los labios azulados o rojo oscuro. Pero curioso, parecían respirar aquella atmósfera de hidrógeno. Las más antiguas teorías, no confirmadas, sostenían la creencia que la atmósfera de Mercurio se componía de anhídrido carbónico, argón y tal vez dióxido de azufre, pero la realidad había demostrado a los expedicionarios que el hidrógeno era el gas más difundido en la atmósfera de Mercurio. Y los 2 individuos que tenían delante no utilizaban ninguna especie de escafandra protectora. En todo parecían seres normales, semejantes a cualquier habitante de la Tierra, excepto en el aseo de sus barbas y, naturalmente, en las extrañas ropas que vestían. A Basser se le ocurrió levantar la mano con el clásico saludo amistoso, con la palma enguantada vuelta hacia adelante. Y acto seguido, los 2 hombres hicieron lo mismo. Luego cambiaron una mirada entre ellos y parecieron decirse algo, para, terminado el breve diálogo, volverse hacia los expedicionarios y ponerse a accionar labios y manos en gestos incomprensibles, con el mismo énfasis de quien se muestra excitado. Los 2 barbudos se acercaron todavía más y contemplaron a los terrestres con curioso detenimiento. Incluso uno de ellos tocó con su rugosa mano, muy semejante a la de un anciano, el cristal acerado del casco de Basser. Después dio una vuelta completa alrededor de él, examinó las botellas de aire comprimido, tocó el tejido aislante del traje de vacío y dijo algo a su compañero, quien estaba inclinado mirando lo que Adioran dibujaba en el bloc. «¿Qué estás haciendo?», preguntó a Adioran. «Intento hacer una demostración gráfica de quiénes somos. Pero el dibujo de un cohete no les dice nada, ni un número, ni una esfera, nada. Son grafismos incomprensibles para ellos». Adioran, viendo lo infructuoso de su intento de comprensión, se dedicó también a examinarlos. No poseían ningún vestigio animal y sí mucha semejanza con el humano terrestre. Tocó sus ropas y curioseó las cajas cuadradas que llevaban a la espalda, fabricadas con un material muy raro y negruzco. Pensó que tal vez llevasen allí dentro algún mecanismo raro. ¿O era una simple mochila con alimentos? No eran terrestres, pero sí humanoides, seres de otro mundo, y cuyo desarrollo y formación biológica, por algún fenómeno solo conocido de la naturaleza, era idéntico al humano. La ropa, que no parecía tejida, sino confeccionada con algún material plástico, poseía un color entre verde y violeta. Su piel, únicamente visible en el rostro y las manos, era de un color algo más broncínea y pigmentada, pero muy rugosa, especialmente en el dorso de las manos. Y los labios, que en un principio parecieron a Adioran azulados, eran rojo oscuro, casi violeta, pero del mismo dibujo y forma que los labios de un terrestre.
Así como sus dientes, por cierto, muy amarillentos, sus ojos negros y vivos, la frente ancha y despejada, y las cejas pobladas y unidas sobre el puente de la nariz. En todo parecían terrestres y forzosamente debían tener un origen común con estos. Otra cosa curiosa, parecían tan iguales que al cambiar de posición para examinar a los dos terrícolas, Adioran confundió uno con otro. Con estos no nos entenderemos, Basser. No pueden oír nuestras palabras, así que propongo seguir empleando la mímica. Sin embargo, el resultado de una serie de expresivos gestos fue una sorprendente repetición por parte de los dos extraños sujetos que imitaron en todos los movimientos de los terrestres. Visto lo inútil del método, Adioran dejó a Basser mimetizando y se encaminó al agujero de donde había visto surgir a los dos hombres. Era un pozo de poco más de medio metro de diámetro y no parecía tener fondo, aunque no pudo explicarse cómo habían salido o entrado los dos sujetos, puesto que no había escalones ni asidero alguno. Estando mirando al fondo, donde parecía distinguir una débil claridad, uno de los barbudos se acercó y señaló el agujero repetidas veces, mirando a Adioran. Después, para demostrar lo que pretendía decirles, dio un salto y se dejó caer en el pozo, desapareciendo en él. Basser y Adioran cambiaron una mirada de sorpresa. El modo de arrojarse dentro del pozo les sorprendió. Algo debía existir en el fondo, porque no mostraban el menor temor de romperse los huesos con la caída. El segundo individuo, sin embargo, siguió indicando con la mano el agujero por el que había desaparecido su compañero, y luego miró a los terrestres. «Intenta decirnos que nos tiremos ahí dentro, como ha hecho el otro», dijo Adioran, por decir algo. «Y Basser, que por cierto era bastante estúpido», comentó burlón. «¿De veras lo dices?» Adioran no respondió. No valía la pena. Además, casi acto seguido, apareció en la boca del pozo el individuo de antes. Se sujetó a los bordes con ambas manos. Fue el suyo un movimiento tan rápido, casi vertiginoso, que los dos hombres de la tierra apenas pudieron captar, pero Adioran presintió que aquel sujeto había dado un salto desde el fondo para salir. Mostraba una expresión de anhelo, quizá había esperado que Adioran y Basser descendieran tras él, y como no lo hicieron, salía a insistir en su invitación. «¿Y qué habrá ahí dentro?», preguntó Basser. «Pronto lo sabremos. Con bajar está resuelto todo, y si nos matamos, no importa. Cuando salí de la Tierra hace 6 años, no pensaba volver jamás. De modo que espera aquí, y lo que vea te lo comunicaré por radio». «Bueno, está bien», convino Basser, influenciado por aquel íntimo defecto que llaman instinto suicida en los demás y prudencia en uno mismo, aunque la verdad es bien distinta. Adioran Sauno tendió la mano al sujeto que estaba asomado al agujero, quien hizo lo mismo, y las dos manos se estrecharon. Músculos y huesos sólidos sintió Adioran entre su mano, pero tiró de ella hacia arriba. Se sorprendió, sin embargo, al ver la facilidad con que levantaba al individuo. Sabía que la gravedad en Mercurio es aproximadamente 1/4 parte que en la Tierra, o sea, que un hombre de 100 kilos de la Tierra trasplantado a Mercurio pesaría solo 25. Pero lo sorprendente es que el hombre parecía no pesar nada. Cuando el sujeto estuvo de pie junto a ellos otra vez, volvió a indicar insistente al agujero. «¿Tengo que tirarme ahí dentro?», preguntó Adioran por decir algo. Sus vacilaciones hicieron que uno de aquellos hombres, mirándoles primero fijamente a los ojos y moviendo los labios brevemente, se lanzase a su vez en el pozo. Adioran ya no dudó más y se dispuso a tirarse también, pero el otro que esperaba junto a la boca del pozo le cogió rápidamente del brazo, reteniéndole. Instintivamente Adioran comprendió este gesto. Y cuando se sintió libre de nuevo, sin pensarlo 2 veces, se dejó caer de pies. «Adiós, Basser», dijo simplemente. «Nada». Cerró instintivamente los ojos y después de un acelerado descenso, sintió como si una densa capa de aire frenase su caída. Un segundo después sus pies tocaron un suelo sólido y abrió los ojos. Allí dentro había luz. Se filtraba a través de todas partes, y por esta razón no parecía salir de ningún sitio, porque los muros de piedra cristalina eran translúcidos.
Adioran se encontraba en un lugar que era algo así como una caverna mal horadada en la montaña pétrea que se extendía en ambas direcciones, pero no sobrecogía su lobreguez, por la mucha luz que había. Encima de su cabeza veía la chimenea del pozo, y muy lejos, un diminuto punto luminoso más claro que la luz interior. Pero, Dios mío, parecía tener muchos metros de altura. La voz de Basser llegó remota hasta él. «Sauno, ¿me oyes? ¿Qué ha sucedido?» «Nada. ¿Qué esperabas acaso? Ya podías haberte dado cuenta que estos hombres no hablan ruso por alguna razón, y mucho menos inglés. Pero ¿qué hay ahí abajo? Este hombre solo quiere que me tire. Hazlo, no hay reparo. Creo que un fenómeno incomprensible forma algo así como un lecho de aire. O tal vez sea una atmósfera interior muy densa. El caso es que retiene, presionando desde abajo hacia arriba. Da la impresión que ha saltado menos que de una silla al suelo. Estoy en algo así como una cueva natural dentro de una montaña de cristal y la luz del sol se filtra, permitiendo ver perfectamente en torno a uno. Ahora que no sé dónde conduce esta caverna. Está bien, Sauno. Bajaré, pero antes déjame enviarles un mensaje a Gilbert y Grund para que informen y no estén intranquilos. Pero la noticia que ambos recibieron del estúpido Grund fue que Gilbert acababa de morir.